Esta tarde está conmigo aquí en el estudio Ernesto Weissman. Él es el director de Tandem Soluciones en Toma de Decisiones, y una coyuntura que sin duda tiene mucho que ver con la toma de decisiones, pues es la que se acaba de dar en la Argentina, en donde finalmente Mauricio Macri, de manera pues un tanto inesperada, por lo menos en las proyecciones que se veían a inicios de este 2005, nadie pensaba que tenía una posibilidad real de llegar a ser presidente, y hoy lo es. Acabamos de ver por el consejo tuyo, estaba revisando, y pues acaba de terminar una reunión con Cristina Fernández de Kirchner que duró 40 minutos y que ahora tendrá que tomar una serie de decisiones complejas, Mauricio Macri. Así es, efectivamente tiene que tomar un montón de decisiones el país que hereda una inflación altísima, con un déficit fiscal del 6%, con muy bajísimas reservas, con indicadores no transparentes. Nadie sabe cómo son los números reales porque el INDEC ha sido tomado por el gobierno y entonces no hay transparencia, no hay crédito, estamos en default, y esto hace que la Argentina esté en una situación muy crítica y que los desafíos que tenga el presidente electo tengan que ser muy grandes, a pesar de que, o sumado a la transición que tiene muy poquitos días, porque el gobierno, digamos, va a pasar el 10 de diciembre. Sí, es realmente rápido, y sobre todo destacar, digamos, que históricamente es un proceso complicado, no es una transición normal la que está dando en la Argentina, no se puede comparar con la de otro país, sobre todo por la inercia y los cambios que tendría que generar Macri para romper estos, o tratar de empezar a corregir el ritmo, pero sobre todo en un escenario en donde tiene que tener mucho diálogo con las demás fuerzas políticas, porque no tiene mayoría en las cámaras. Sí, absolutamente. Esto va a requerir que sus decisiones estén más consensuadas, o que se puedan conversar mucho más. Yo creo que el ánimo con el que viene Macri es un ánimo de diálogo, de escucha, es un diálogo, y en su discurso lo repite permanentemente, de este cambio lo vamos a lograr entre todos, necesitamos de todos, y él ya dijo que iba a convocar a todas las fuerzas políticas, a los 6 aspirantes, o a los 5 aspirantes a presidente, además de él, que concursaron la primera vuelta, y para invitarlos a sumarse a este cambio. Así que esperemos que lo haga de esa manera, y esperemos que tenga un apoyo, que tenga una oposición constructiva, que el peronismo esta vez ponga sus equipos a trabajar más para sumar que para restar. Ahora, ¿cómo lograr esta parte y cumplir también con pues la expresión de los argentinos en las urnas, que es: estamos hartos del peronismo? E incluso no sé cómo lo sientes como ciudadano argentino, y por supuesto que tienes una buena sensibilidad de lo que está pasando, en función de pues llamar a cuentas a los que han generado estos desequilibrios, llámese desde la propia presidenta hasta todo el aparato de gobierno, que hoy va de salida. Bueno, ayer en una entrevista que hizo, ya cambiando una lógica que antes no existía, que es dar conferencias de prensa, hacía años, y aquí la clave es años, que Cristina no daba conferencias de prensa, y ayer en su primer día como electo, él se paró delante de los periodistas a contestar lo que viniera, dijo: voy a ser implacable con la corrupción, empezando por mi gobierno. Con lo cual yo espero que parte de eso sea dejar hacer a la justicia. Él, digamos, siempre ha dicho: la justicia es un poder independiente, y entonces me voy a encargar de darle la libertad para que pueda hacer lo que corresponda. Esto incluye revisar, digamos, una serie de cosas que han sido mal hechas, pero entre otras cosas ser implacable con los eventos de corrupción que puedan haber ocurrido, que no son pocos. Y que será un verdadero malabar, porque al mismo tiempo, si persigue, digamos, el tema de la corrupción de manera muy contundente, pues eso le podría quitar interlocución con el peronismo, ¿no? Que finalmente tendría que ser, naturalmente, por el tiempo que han permanecido en el poder, pues el objetivo concreto de muchas de estas investigaciones que tendrían que dejar correr desde el punto de vista de la independencia del poder judicial. Ahora, me llamó la atención, y me gustaría saber cómo lo percibes, Ernesto, en términos de un Macri además muy decidido a plantear cambios. Por lo menos me parecía que en el escenario de América Latina será una voz que viene a sacudir, sobre todo por las primeras declaraciones en esta conferencia, que decía: buscaré que se expulse a Venezuela del Mercosur por la cláusula democrática, en donde no hay democracia hoy en Venezuela, y por supuesto esto marca un rompimiento total con lo que hemos visto de parte de otros líderes en la región que pues no se han pronunciado, ¿no?, en cuanto a Venezuela. Sí, efectivamente, muchos diarios y muchos analistas externos suponen que este es el comienzo del fin del populismo en la región, y que, digamos, lo que ha pasado con Macri va a ser vamos a decir, es la primera
de las distintas alternativas que va a tener ahora Venezuela en diciembre, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ojalá sea así. A nivel personal me parece que, digamos, jugar con el pueblo en nombre de ideales que terminan, digamos, a la larga viéndose perjudicados, es algo nocivo. Entonces, desde ese lugar, digamos, ojalá sea de esta manera, y ojalá Macri logre con todas las cámaras en contra generar estos consensos para poder gobernar. Sin ir más lejos, cuando Néstor Kirchner fue electo, ganó con el 22% de los votos, y después tuvo que vérselas para lograr consenso, y fue, por supuesto, en otro contexto económico, con commodities en otros valores, con un mercado de crédito de tasas más bajas, bueno, etcétera, 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 con lo que en Argentina llaman viento de cola, pudo hacer un gobierno y gobernar, digamos, sin ningún problema. Así que ojalá Mauricio Macri lo pueda hacer también. Ahora, ¿quién es Mauricio Macri? Porque no es un desconocido, es decir, no viene de la nada, ya ha tenido responsabilidades, fue el alcalde de Buenos Aires. ¿Qué es lo que se puede saber de él, de acuerdo pues a lo que sí sabemos, que es el historial de cómo ha gobernado? Bueno, tiene 2 o 3 características muy particulares. La primera es que no es ni peronista ni radical. Él creó una fuerza propia que viene a ocupar un lugar que históricamente fue del peronismo. En los últimos años en Argentina fueron de distintas facciones del peronismo, y esto es una novedad, y por eso su eslogan de Cambiemos. La segunda diferencia es que es ingeniero. La gran mayoría de los presidentes, si no todos de los últimos años, fueron abogados. Y este es un hombre de gestión, que por ahí no tiene el carisma que otros querrían de él, pero es un hombre de gestión. Y la tercera es que ha ido avanzando de a poquito. Es un hombre que venía de la función privada, hijo de un empresario muy cuestionado en Argentina, que en algún momento decide salir del mundo corporativo y entra primero a dirigir Boca Juniors, el club de fútbol, digamos, con mayor cantidad de adeptos en Argentina, haciendo una gestión doblemente buena, digamos, en 2 periodos muy buena. Luego entra como alcalde de la ciudad de Buenos Aires, que si bien es la ciudad más rica de Buenos Aires, es también donde, digamos, la gente es más crítica, y tiene 2 periodos con mucha obra muy buena, y recién ahora, habiendo aprendido el oficio, se postula como presidente, una carrera meteórica, y logra en 15 años lograr ser presidente. Ernesto, en breves minutos no nos queda mucho tiempo, pero si te hablara Mauricio Macri y te dijera, necesito asesoría, ¿qué hacer a la hora de tomar decisiones? Por ejemplo, en la conformación de un equipo, ¿qué le dirías? Porque es un entorno realmente complejo, no es sencillo, claro. Sí. Bueno, no creo que me llame Mauricio Macri a mí para pedirme consejos, pero de cualquier manera, en equipos de alta performance, yo creo que lo que está haciendo él, a diferencia de otros partidos políticos, de convocar, entre comillas, a los mejores en lugar de a los más afines, es una buena práctica. Digo, cuando nosotros trabajamos en compañías, en corporaciones, la meritocracia ahí funciona más que en los entes de gobierno, y entonces no es aquel que me es más leal, sino que voy a convocar al que sea mejor para la función. Y él agregó, y dijo, lo escuché en entrevistas pasadas, que algo que él iba a pedir es que no fuera gente que tuviera ego, digamos, que lo que él esperaba es que pudieran trabajar en equipo. Sin ir más lejos, para el Ministerio de Economía, en lugar de buscar poner un ministro de Economía que tuviera como superpoderes, él está planteando armar un equipo de 6 personas, coordinadas por uno, pero a la larga 6 personas cada uno en su área, porque él asume que 6 personas piensan más que una, y que esto va a ser menos ego y más razón, con lo cual, digamos, en principio daría la sensación que está por el buen camino. Pues será un proceso muy interesante observar en Argentina. Recuerdo mucho al presidente Vicente Fox aquí en México, que también marcó un cambio y un romper la inercia que se tenía, y que tenía ciertos criterios también muy empresariales, pero que un liderazgo, bueno, cada quien tendrá su diagnóstico, pero un liderazgo no necesariamente tan contundente hizo que todos estos talentos se movieran de manera independiente y tuvieran poca eficacia. Pero veremos cómo lo hace Mauricio Macri, que finalmente también tiene una buena experiencia en el mundo empresarial, y ya lo decías, una buena experiencia gobernando una de las capitales más importantes de América Latina. Ernesto, muchísimas gracias. Un placer. Y Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.